El seguro de vida ley, creado hace muchos años a través del decreto legislativo 688, establecía que un trabajador tenía el derecho a gozar de este seguro de vida ley una vez que cumpliera los 4 años de servicios. Sin embargo, con esta modificatoria cambia este periodo previo y dice, ¿sabes qué? Ya no vamos a esperar 4 años. Desde el primer día que empieza la relación laboral ya debes tener su seguro de vida ley. Así que eso que obligó a todas las empresas a contratar el seguro de vida ley una vez que el trabajador haya firmado el contrato y haya iniciado la relación laboral. En el tiempo, desde que entró en vigencia esta modificación, ha habido muchas interrogantes a nivel nacional, ¿no? ¿Qué pasa en algunas situaciones especiales? Porque todos los trabajos no son iguales, eso lo sabemos. Y esto ha abierto muchos debates, incluso ante SUNAFIL, cuando SUNAFIL hacía algunas inspecciones respecto a si se había contratado el seguro de vida ley. Ante ello vamos a discutir el tema con Eliana Castillo, estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de Santa, y Lucero, egresada de la carrera de Contabilidad de la Universidad César Vallejo. Díganme, de acuerdo a la experiencia que han tenido, de acuerdo a los casos que han visto, ¿tienen algo que nos quieran compartir? Sí, respecto a las microempresas, hay una polémica respecto a si ellas están obligadas o no, porque la norma no lo señala expresamente. Entonces, la pregunta es, ¿están o no obligadas a la contratación de este seguro vida ley? El decreto legislativo 688, cuando fue modificado y señaló este tema del seguro de vida ley, señaló que era para todo tipo de relación laboral. El artículo 1, ya modificado, señala: el trabajador tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador a partir del inicio de la relación laboral. No dice solo para determinadas empresas, no señala nada al respecto. Sin embargo, hay un sector de la doctrina que sí establece algunas diferencias en el tema de las microempresas. Sabemos que las microempresas tienen un régimen especial laboral. El Estado creó el régimen de la microempresa, micro y pequeña empresa, a efectos de apoyar al microempresario a seguir adelante y disminuir los costos laborales. Y cuando ya tenga mayores ingresos, tenga a su cargo ya todas las obligaciones laborales. Sabemos que una microempresa, por ejemplo, no está obligada a pagar gratificación, no está obligada a pagar CPS. Lo único que está obligada a pagar son 15 días de vacaciones por año. Es un régimen laboral de una microempresa. Ahora, ¿quiénes son microempresas? Para poder abordar la pregunta de Eliana. Las microempresas son aquellas, personas jurídicas naturales que se dedican a negocio, que realizan actividad empresarial y cuyos ingresos anuales no superan las 150 UITs. Ahora, ¿cuánto es 150 UITs? Este año la UIT está a 4.400 soles. Si 4.400 lo multiplicamos por 150, nos da 660.000 soles. Es decir, todas las empresas que en el año no vendan más o los ingresos anuales no sean superiores a 660.000 soles son microempresas. Y como microempresas tienen un régimen especial. Ahora, todas las empresas que tengan nivel de ingresos por debajo de 660.000 soles al año, ¿son microempresas? Sí. Ahora, pero ¿cómo yo accedo a los beneficios de la microempresa? Tengo que registrarme. O sea, no porque mis ingresos son de $500,000 al año, por lo tanto soy microempresa y listo. No. Tengo que registrarme. Hay un registro, el famoso REMIPE. El REMIPE es un registro que se hace vía web. Se hace a través del portal del Ministerio de Trabajo. La empresa se registra y ese portal a los 6 o 7 días le otorga un certificado, el certificado REMIPE, que acredita que esta empresa se ha inscrito como microempresa. Entonces, con ese certificado ya puede contratar a trabajadores bajo el régimen de la microempresa y puede acceder a los beneficios de este régimen. Claro está, son beneficios para la empresa, porque disminuye los beneficios para el trabajador, a efectos de, reducir el costo laboral. La gran pregunta acá es, las microempresas que tienen estos beneficios especiales, ¿están obligadas a poder a contratar el seguro de vida ley? Porque el seguro de vida ley no hace distinción. Cuando se modificó la norma dijo, los trabajadores deben ser contratados a favor de los trabajadores desde el inicio de la relación laboral. No dijo a excepción de las microempresas. Entonces, hay dos posiciones. Hay una posición que señala que las microempresas sí deben contratar el seguro de vida ley. Sí o sí. Porque esta norma dice para todo tipo de trabajador, sin importar el régimen.
Sin embargo, hay otra posición que dice no, la norma que regula las microempresas establece esta reducción de beneficios y señala qué cosas sí debe pagar. Por ejemplo, las vacaciones 15 días. De ahí otro beneficio no. Incluso la asignación familiar tampoco estaría obligadas a pagar. Entonces, vemos que en la norma que regula la microempresa, que es la ley 28015, ley para la formalización de la micro y pequeña empresa, se establece que solo en el caso de la pequeña empresa los trabajadores tienen derecho al seguro de vida, excluyendo de este derecho a los trabajadores de la microempresa. Entonces, tenemos dos normas. Una que regula el régimen de la micro y pequeña empresa, donde dice cuando ya es pequeña empresa sí debe contratar seguro de vida, y la otra norma del seguro de vida ley que señala que debe ser contratado para todo trabajador desde el inicio de la relación laboral. ¿A cuál nos inclinamos? Ahí habría que analizar jerarquía normativa. ¿Cuál está encima de otra? Recordemos que la ley que regula este régimen de la microempresa es una ley 28015. Y la norma que regula el seguro de vida ley es un decreto legislativo. Así que ahí entraría en discusión la jerarquía normativa. ¿Quién está por encima? Como les dije, una posición de la doctrina dice no. Prevalece la ley 28015 por jerarquía y por lo tanto los trabajadores de la microempresa no tienen derecho al seguro de vida ley. Y hay otra posición que señala que sí tienen derecho porque el decreto legislativo que regula el seguro de vida ley desde el inicio de la relación laboral no hace distinción entre regímenes especiales. Consultamos con algunos inspectores de SUNAFIL y la posición de SUNAFIL se inclina al hecho de que todos deben contratar el seguro de vida ley, sin importar si es una microempresa o no. Así que lo recomendable sería que si los microempresarios tienen la posibilidad de pagar este seguro de vida ley a favor de sus trabajadores, es mejor que lo hagan. Uno, no es muy costoso. En algunos casos, por ejemplo, una empresa que tiene 5 trabajadores, su seguro de vida ley le puede salir entre unos 300 o 400 soles al año. ¿Por qué? Porque la norma también al modificarse puso candados para que las compañías aseguradoras no incrementen, el costo, no cobren comisiones u otros montos adicionales para mantener este seguro de vida ley accesible a los empresarios. Entonces, hay dos posiciones. Uno, microempresas deben pagar desde el primer día, igual que toda empresa, el seguro de vida ley a favor de sus trabajadores. Y otra posición que dice que no, que el régimen especial de la microempresa excluye a las microempresas de la obligación de este seguro de vida ley. ¿A cuál posición nos inclinamos? La recomendación que haríamos nosotros es que se pague el seguro de vida ley. Uno, porque es un beneficio a favor de los trabajadores que va a apoyar a la familia del trabajador en caso fallezca. Así que la recomendación es que, aunque seas microempresario, contrate el seguro de vida ley. No es muy caro, es accesible. Y esto te evitará también entrar en una discusión con SUNAFIL si te va a aplicar una multa o no por el tema de la contratación del seguro de vida ley, y ahí va a entrar un tema de discusión entre las normas. No sé si tienen otra. Sí, a base del tema económico, ¿cuál es la base del cálculo para el seguro de vida ley? Es una interrogante que muchos se hacen. ¿Cómo lo calculo? ¿A base de qué? ¿Cuál es la base disponible de la remuneración? El tema de la base imponible. La norma señala el empleador paga una prima, ¿no? Una prima de seguro a favor de sus trabajadores. Ahora, pero ¿cuál es la base imponible para acceder al beneficio? ¿Sobre qué remuneración deben calcular las compañías aseguradoras? La norma sí es clara sobre ello. Está en el artículo 9 del decreto legislativo 688, que señala que las remuneraciones asegurables son las percibidas habitualmente por el trabajador, aun cuando sus montos pueden variar en razón de incrementos, hasta el tope de la remuneración máxima, establecida para efecto del seguro de invalidez. La base de cálculo para luego la compañía pagar el beneficio va a tener como referencia la remuneración habitual del trabajador, pero la que percibe mensualmente, excluyendo la gratificación, excluyendo aquellos montos que perciben semestralmente o anualmente. Entonces, esa es la remuneración. Sí, respecto a cuál es el procedimiento que deben seguir los empleadores una vez que realizan la contratación de este seguro vida ley, ¿deben informarlo al Ministerio de Trabajo o cuál es el proceder? Muchos contratan el seguro de vida ley, algunas empresas, y se olvidan de algo, una obligación adicional, que es informar. El tema de informar
La misma norma señala que el Ministerio de Trabajo debe crear un registro virtual, una plataforma, en el cual los empleadores pueden registrar el seguro de vida ley y a favor de qué trabajadores está operando este beneficio. Este registro se ha creado para facilitar el tema de acceso a la información respecto a si el empleador había contratado el seguro de vida o no, y que los familiares también puedan acceder a ver si tenía contratado el seguro de vida. Entonces ahí sí es una obligación hacer el registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo. Hay una opción que nos da para registrar la póliza del seguro de vida ley, donde nos va a pedir datos de la póliza, datos de los trabajadores y sus beneficiarios. Sí, otra consulta a base del cálculo del beneficio del seguro de vida ley. ¿Qué pasaría con los trabajadores que trabajan, por ejemplo, de manera intermediaria y no reciben una remuneración física, sino se puede decir variable? ¿Cómo lo calcularían su beneficio? Ya no una remuneración fija, sino una que varía en el tiempo. Sí, que varía en el tiempo. Muchos trabajadores o muchos empresarios tienen trabajadores que no perciben la misma remuneración todos los meses, sino que esta remuneración varía. Un mes se le paga 1.000, al siguiente mes 2.000, o se le paga por comisiones, al siguiente mes 3.000, al siguiente 930, al siguiente 5.000. Es muy variable la remuneración. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? La norma señala que, tratándose de trabajadores remunerados a comisión o destajo, se considera el promedio de las percibidas en los últimos 3 meses. Entonces, si sucediera lo que señala Lucero, que se trata de un trabajador que no gana lo mismo, tiene remuneraciones variables o gana destajo, es decir, por producción, entonces se va a tener que tomar el promedio de los últimos 3 meses antes del fallecimiento. Estos 3 meses se promedian y se saca la remuneración, digamos, promedio para el cálculo. Hacemos un paréntesis porque no hemos mencionado cuáles son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios en caso de que tenga que operar ya el seguro de vida? Por fallecimiento natural del trabajador, se abonará a sus beneficiarios 16 remuneraciones que se establecen en base al promedio de lo percibido en el último trimestre previo al fallecimiento. 16 remuneraciones por fallecimiento natural. Otra situación, por fallecimiento a consecuencia de un accidente, se abonará a los beneficiarios 32 remuneraciones, el doble de una muerte natural. Muerte natural, 16 remuneraciones a favor de los beneficiarios. Muerte accidental, 32 remuneraciones. Por invalidez total o permanente del trabajador originada por accidente, ahí hablamos otra situación. No solo cobertura, la muerte, ya sea natural o accidental, sino también la invalidez total o permanente del trabajador originada por accidente. En este caso se abonará 32 remuneraciones mensuales percibidas por él en la fecha previa del accidente. Ahora, en el caso de invalidez no hay fallecimiento, entonces el trabajador está vivo, por lo tanto, ¿a quién va el beneficio? Al mismo trabajador. O si él está impedido de recibir el beneficio, su cónyuge, curador u un apoderado especial. Por ejemplo, si la empresa ya contrató un seguro de vida ley antes de que salga la norma y se establece esta norma, ¿debe seguir con el seguro de vida ley que ya había contratado o debe modificarlo? Como la empresa ya contrató el seguro de vida. Sí, ya tiene un seguro de vida ley. Entonces, al salir de esta norma, ¿ellos pueden contratar otro seguro de vida ley o deben seguir con la misma? Ya, ahí es, si las empresas ya tenían contrato de seguro de vida ley, no hay problema. Siguen con el tema del seguro de vida ley. El problema viene, que hemos visto en algunos casos, que las empresas tenían otros seguros, no de vida ley, no sino otro seguro de vida, un seguro contra accidentes a favor de los trabajadores. Y algunos empresarios dicen, pero yo ya tengo un seguro de accidentes, tengo otro tipo de seguro de vida a favor de mis trabajadores que ya los había contratado antes de que salga la norma, antes que me lo modifiquen. ¿Debo contratar igual el seguro de vida ley? ¿O ya teniendo estos otros seguros distintos, pero que también benefician, ya es suficiente? No, la norma también es precisa en eso. Señala que independientemente del tipo de seguro que hayan contratado, distinto al seguro de vida ley, el empleador debe contratar el seguro de vida ley. Así que si tienen un seguro de accidentes lo pueden mantener, pero deben cumplir adicional con esta obligación del seguro de vida ley. Ahora, también han surgido algunos casos, y justamente es un caso que estamos en debate ahora. ¿Qué pasa? Esta empresa tiene trabajadores, pero intermitentes, con lapsos de inactividad relativamente prolongados. Es decir, tiene
digamos, 300 trabajadores, ¿no? Pero estos 300 trabajadores trabajan junio, por ejemplo, y de ahí no trabajan hasta que se les llame de nuevo en octubre. Y de ahí está a la espera, porque la empresa tampoco sabe cuándo volver a tener actividad, porque depende de operaciones marítimas, por ejemplo, de desembarque de buques. Entonces, cuando llega un buque, trabaja y llama a los trabajadores. Pero cuando no llega, no hay actividad. A eso se le llama intermitencia. Esta intermitencia ha generado una gran duda. ¿Debe contratar el seguro de vida a favor de sus trabajadores durante todos los meses del año, aunque no haya tenido actividad? Ese tema se discutió hace algunos años, cuando recién salió la modificatoria, en el año 2019, y algunos señalaban, pero ¿por qué van a pagar el seguro en aquellos meses en que no hay actividad? El trabajador no está prestando servicios para su empleador. ¿Por qué el empleador tendría que pagar el seguro? Si durante los lapsos de suspensión tampoco se paga salud, no se hace retenciones de AFP o ONP, porque no hay una remuneración sobre qué calcular. Entonces, ¿qué debo hacer allí? Ahora las aseguradoras pueden escudarse y decir, bueno, no te aseguro porque ese mes no estuviste trabajando. Así me haya pagado el trabajador, pagado tu empleador. Entonces, venía la gran pregunta. En el caso de trabajadores intermitentes, ¿debemos asegurarlo incluso durante los periodos de suspensión de la relación de trabajo? Hay dos posiciones también. Algunos dicen, no, ¿sabes qué? Solo se debe pagar durante los meses de actividad. Y otros dicen, no, mejor contrata una prima anual y págalo durante todo el año, incluso que los proteja durante los periodos de suspensión de la relación. Las aseguradoras, ¿qué dicen? Las aseguradoras simplemente acatan lo que diga el cliente. Si el cliente dice, no, dame una prima anual, te dan una prima anual. Dame una prima semestral, te dan una prima semestral. Dame una prima mensual por la alta rotación o esta intermitencia, y le dan una prima mensual. Entonces, muchas empresas, ¿qué han hecho? Contratan la prima del seguro de vida ley solo durante los meses en que tiene actividad. Los meses que no hay actividad, no la contratan. Entonces, ¿qué significa? Que los trabajadores están coberturados durante los meses de actividad, pero no están coberturados durante los meses de suspensión de la relación. Al respecto, hay el artículo 7, en el tercer párrafo del artículo 7 del decreto legislativo 688, se refiere a esta situación que también ha sido objeto de mucha discusión. Dice, en los casos de suspensión de la relación laboral, a que se refiere el artículo 45 del texto único ordenal de la Ley de Fomento del Empleo, a excepción del caso del inciso J, el empleador está obligado a continuar pagando las primas correspondientes y las compañías de seguro deberán continuar con la cobertura de las prestaciones a que se refiere esta ley. En estos supuestos, la prima se calcula sobre la base de la última remuneración percibida antes de la suspensión, dejándose constancia del pago en la planilla y las boletas de pago. En mérito de esta norma, la posición de SUNAFIL, tal como hemos realizado algunas consultas, señala que sí debe pagarse durante los periodos de suspensión. Claro que la empresa puede decir, sí, pero de repente trabajo en enero y de aquí no trabajo hasta enero del próximo año, porque es incierto cuándo se reactiva la actividad. ¿Debo pagar por todo el año? Lo recomendable es sí. De acuerdo al artículo 7, séptimo párrafo de esta norma, sería mejor pagar el seguro de vida ley incluso durante los periodos de suspensión de la relación laboral. Con eso nos evitamos alguna multa de SUNAFIL, ya que SUNAFIL está tomando ese artículo, este tercer párrafo del artículo 7, como sustento para exigir que el seguro de vida ley se pague durante toda la relación laboral, aunque se haya suspendido la relación laboral. Solo se dejaría de pagar al momento del cese o extinción del vínculo. Así que tengamos en cuenta ello. Sería bueno hacer algunos ajustes si teníamos estas situaciones en nuestras empresas. Incluso tuvimos un caso en que el trabajador falleció. A ver, más o menos les comento este caso, que también nos resultó interesante, porque el trabajador fallece en enero del 2020, justo cuando iba a entrar en vigencia la norma, porque la norma fue reglamentada y me parece que entró en febrero del 2020 su vigencia, y era un trabajador intermitente. Entonces ahí venía el hecho de que se aplicaba la modificación o se aplicaba la norma anterior, o sea, aplicación de la norma en el tiempo. Entonces
se señaló, no, debe aplicarse la norma en el tiempo y por lo tanto en esa época, cuando él fallece, estaba vigente la norma anterior, que decía una vez que cumpla 4 años. Ahora, pero él es intermitente. Él había entrado hace muchos años, hace más de 10 años, pero se tenía que sumar, se analizaba eso, tenemos que sumar el tiempo de servicios efectivos, de días efectivos laborados para ver si sumaba o contabilizaba los 4 años. Entonces, ¿qué se aplicó? La regla para el cálculo de vacaciones. 210 días o 260 días al año, dependiendo de cuántos días trabaje, ya habría generado un año de trabajo. Entonces se le aplicó 200 días. 210 días, por cada 210 días se le consideraba un año de labor efectiva. Entonces, al sumar ello, el trabajador daba con 4 años y un mes de trabajo efectivo, ya que su labor era intermitente. Por lo tanto, sí le correspondía. Pero no se le había contratado el seguro de vida. Como no se le había contratado el seguro de vida porque no se había hecho este cálculo sobre el tiempo efectivo de trabajo, se había superado los 4 años, no se había contratado el seguro. Entonces, al año siguiente, en el 2021, la familia va a la empresa, ya habiendo hecho la sucesión intestada, había herederos, va a la empresa y le dice: hemos ido a las compañías de seguro para ver si tenía un seguro de vida ley, el trabajador que ha fallecido, nuestro familiar, y no tiene, así que venimos a reclamar a la empresa. ¿Qué sucede cuando se demuestra que el seguro debió ser contratado y el empleador no lo contrató? ¿Quién responde? Ahora, esta no era una microempresa, era una gran empresa. Es decir, tenía la obligación de pagar todos sus beneficios. ¿Quién responde? La norma también señala que cuando sucede esto, es decir, el trabajador cumplía, digamos, antes de la modificatoria cumplía con los 4 años, o después de la modificatoria estaba en una relación laboral del primer día y no se le había contratado el seguro de vida ley, es el empleador quien asume la obligación del pago de este beneficio a los herederos o beneficiarios del trabajador. ¿Cuánto se debía pagar? La muerte había sido natural, por enfermedad, ¿no? Había sido una muerte natural, por lo tanto le correspondían 16 remuneraciones. Ninguna aseguradora iba a responder porque no se había contratado el seguro. ¿Quién iba a responder? El empleador. Así que se tuvo que hacer el cálculo, de acuerdo a lo que vimos, ¿no?, el promedio de las remuneraciones, para saber cuánto iba a ser la base de cálculo y multiplicarla por 16. Y finalmente se tuvo que pagar y firmar un acta de transacción extrajudicial entre la empresa, el empleador y los herederos, a efectos de cerrar esta brecha, pagar las remuneraciones, los beneficios, las 16 remuneraciones a los familiares, a los herederos, y evitar contingencias, ya sea multa de SUNAFIL o en la vía judicial. Luego, la exigibilidad de este pago a través de la vía judicial, a lo que hay que sumarle intereses y costos de procesales, costas y demás, que iba a salir mucho más caro. Entonces se llegó al acuerdo con la familia, se firmó el acuerdo de transacción extrajudicial y se cerró el caso. Hay casos así que han surgido respecto a este seguro de vida ley, que debemos analizar en el tiempo para ver qué norma se aplica, la anterior, la modificatoria, y quién es el responsable del pago si es que no se contrató y cuánto sería el pago. Gracias a todos por su atención.